Jesucristo y sus apóstoles. La verdadera historia. Parte 9. Final de la serie. Hechos de Apóstoles, capítulo 25. Festo llegó a la ciudad de Cesarea para ocupar su puesto de gobernador. 3 días después, se fue a la ciudad de Jerusalén. Cuando llegó, los sacerdotes principales y los judíos más importantes de la ciudad hicieron una acusación formal contra Pablo. También le pidieron a Festo que les hiciera el favor de ordenar que Pablo fuera llevado a Jerusalén. Ellos planeaban matar a Pablo cuando viniera de camino a la ciudad. Pero Festo les dijo: no, Pablo seguirá preso en Cesarea, y muy pronto yo iré para allá. Si él ha hecho algo malo y las autoridades de ustedes quieren acusarlo, que vengan conmigo. Allá podrán acusarlo. Festo se quedó 8 días en Jerusalén y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente fue a la corte, se sentó en la silla del juez y mandó traer a Pablo. Cuando Pablo entró en la corte, los judíos que habían venido desde Jerusalén comenzaron a acusarlo de cosas muy malas, pero no pudieron demostrar que eso fuera cierto. Pablo entonces tomó la palabra para defenderse y dijo: yo no he hecho nada malo contra el templo de Jerusalén ni contra el emperador de Roma. Tampoco he desobedecido las leyes judías. Como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? Pablo le contestó: el tribunal del emperador de Roma está aquí, y es aquí donde debo ser juzgado. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Si lo hubiera hecho, no me importaría si como castigo me mataran. Pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Festo se reunió con sus consejeros para hablar del asunto y luego le dijo a Pablo: si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice fueron a la ciudad de Cesarea para saludar al gobernador Festo.
Como Agripa y Berenice se quedaron allí varios días, Festo le contó al rey Agripa lo que pasaba con Pablo. Tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los principales sacerdotes y los líderes judíos lo acusaron formalmente. Ellos querían que yo ordenara matarlo. Pero les dije que nosotros los romanos no acostumbramos a ordenar la muerte de nadie sin que esa persona tenga la oportunidad de ver a sus acusadores y defenderse. Entonces los acusadores vinieron a Cesarea y yo, sin pensarlo mucho, al día siguiente fui al tribunal y ocupé mi puesto de juez. Ordené que trajeran al hombre, pero no lo acusaron de nada terrible, como yo pensaba. Lo acusaban solo de cosas que tenían que ver con su religión y de andar diciendo que un tal Jesús, que ya había muerto, había resucitado. Yo no sabía qué hacer, así que le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá. Pero él contestó que prefería quedarse preso hasta que el emperador lo juzgue. Entonces ordené que lo dejaran preso hasta que yo pueda enviarlo a Roma. Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Mañana mismo podrás oírlo, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al tribunal y con mucha pompa entraron en la sala. Iban acompañados de los jefes del ejército y de los hombres más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y luego dijo: Rey Agripa y señores que hoy nos acompañan, aquí está el hombre. Muchos judíos han venido a verme aquí en Cesarea y allá en Jerusalén para acusarlo de muchas cosas. Ellos quieren que yo ordene matarlo, pero no creo que haya hecho algo tan malo como para merecer la muerte. Sin embargo, él ha pedido que sea el emperador quien lo juzgue, y yo he decidido enviarlo a Roma. Pero no sé qué decirle al emperador acerca de él. Por eso lo he traído hoy aquí, para que ustedes, y sobre todo usted, Rey Agripa, le hagan preguntas. Así sabré lo que puedo escribir en la carta que enviaré al emperador. Porque no tendría sentido enviar a un preso sin decir de qué se le acusa. Hechos de Apóstoles, capítulo 26. Agripa dijo a Pablo:
se te permite hablar en tu favor. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, me considero dichoso, oh rey Agripa, de que hoy voy a defenderme delante de ti, especialmente por ser tú un experto tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos. Por lo cual te suplico que me escuches pacientemente. Pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, la cual desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual esperan llegar nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite muertos? Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos, los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo, superior al resplandor del sol, resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros por tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles, a quienes yo te envío, a fin de que abra sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme, pero con la ayuda de Dios persevero hasta este día, testificando tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Mesías había de padecer y que, siendo el primero en resucitar de los muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dice a gran voz: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Pablo responde: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende de estas cosas, porque estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees». Agripa dice a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Y Pablo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tales cual soy yo, excepto estas cadenas». Se levantó entonces el rey con el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y al retirarse hablaban unos con otros diciendo: «Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión». Y Agripa dijo a Festo: «Este hombre podría haber sido puesto en libertad
si no hubiera apelado a César. Hechos de Apóstoles, capítulo 27. Entonces, como se decidió que navegáramos hacia Italia, Pablo y otros presos fueron entregados a un oficial del ejército llamado Julio, del regimiento de Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adramitio que estaba a punto de salir hacia algunos puertos de la costa de la provincia de Asia, y zarpamos. Un macedonio de Tesalónica llamado Aristarco venía con nosotros. Al día siguiente desembarcamos en Sidón. Julio trató a Pablo con bondad y permitió que fuera a visitar a sus amigos y que ellos lo cuidaran. Salimos desde allí y navegamos al abrigo de Chipre, pues teníamos los vientos en contra. Luego navegamos por alta mar a lo largo de Cilicia y Panfilia, e hicimos escala en Mira de Licia. Allí el oficial del ejército encontró un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos hizo subir a bordo. Después de navegar lentamente durante bastantes días, llegamos con dificultad a Gnido. Como el viento no nos dejaba avanzar, navegamos al abrigo de Creta, pasando frente a Salmone, bordeando la costa con dificultad. Llegamos a un lugar llamado Bellos Puertos, que estaba cerca de la ciudad de Lasea. Había pasado bastante tiempo y ya era peligroso navegar, pues incluso había pasado el ayuno del día de expiación. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que en este viaje vamos a sufrir daños y graves pérdidas, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas. Sin embargo, el oficial del ejército les hizo caso al piloto y al dueño del barco, y no a lo que dijo Pablo. Como el puerto no era un lugar adecuado para pasar el invierno, la mayoría aconsejó salir de allí para ver si de algún modo lograban llegar a Fenice, un puerto de Creta que se abre al noroeste y al sureste, y pasar allí el invierno. Cuando el viento del sur sopló suavemente, pensaron que habían logrado su objetivo, así que levaron anclas y bordearon Creta
navegando cerca de la orilla. Sin embargo, no mucho tiempo después, se desató sobre ella un viento muy fuerte llamado Euroaquilón. Puesto que el barco era arrastrado con violencia y no podía mantenerse proa al viento, cedimos y nos dejamos llevar. Luego navegamos al abrigo de una isla pequeña llamada Cauda. Aún así, se nos hizo muy difícil controlar el esquife que estaba en la popa del barco. Después de subirlo a bordo, reforzaron el barco amarrándolo por debajo. Como tenían miedo de encallar en la Sirte, bajaron los aparejos y se dejaron llevar. Al día siguiente, debido a que la tormenta nos sacudía violentamente, empezaron a aligerar el barco. Al tercer día, arrojaron las jarcias del barco con sus propias manos. Cuando llevábamos muchos días sin ver ni el sol ni las estrellas y estábamos siendo azotados por una tempestad violenta, toda esperanza de salvarnos comenzó a desaparecer. Los que estaban a bordo ya llevaban mucho tiempo sin comer. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y les dijo: Señores, debieron haber escuchado mi consejo y no haber salido de Creta. Así nos habríamos ahorrado estos daños y pérdidas. Pero ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se apareció a mi lado un ángel del Dios al que pertenezco y a quien doy servicio sagrado, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tú tienes que presentarte ante César. Además, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, señores, porque le creo a Dios y sé que pasará exactamente lo que me ha dicho. Sin embargo, tendremos que naufragar cerca de una isla. Ahora bien, ya llevábamos 14 noches de acá para allá en el mar de Adria. A medianoche, los marineros empezaron a sospechar que estaban acercándose a tierra, así que sondearon la profundidad y vieron que era de 20 brazas. Avanzaron un poco más y volvieron a sondear la profundidad. Ahora era de 15 brazas. Como tenían miedo de que encalláramos en las rocas, echaron 4 anclas desde la popa, deseosos de que se hiciera de día. Pero los marineros intentaron escapar del barco y se pusieron a bajar el esquife al mar
con la excusa de que iban a soltar las anclas desde la proa. Entonces Pablo les dijo al oficial del ejército y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes no pueden salvarse. Así que los soldados cortaron las cuerdas del esquife y lo dejaron caer. Ahora bien, faltaba poco para que se hiciera de día, y Pablo empezó a animar a todos a que comieran algo. Les dijo: ya llevan 14 días esperando en tensión y no han comido nada. Por lo tanto, les aconsejo que coman algo. Se lo digo por su propio bien, porque ninguno de ustedes perderá ni un solo pelo de su cabeza. Tras decir esto, tomó un pan, le dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. De modo que todos se animaron y empezaron a comer algo. En total éramos 276 personas en el barco. Después de comer hasta quedar satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no pudieron reconocer aquella tierra, pero vieron una bahía con una playa. Decidieron varar el barco allí si podían. Así que cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron caer al mar. Al mismo tiempo, aflojaron los amarres de los remos timoneros y después de izar el trinquete al viento, se dirigieron a la playa. Cuando chocaron contra un banco de arena bañado por el mar por ambos lados, encallaron el barco. La proa se encajó y quedó inmóvil, pero la popa empezó a hacerse pedazos debido a la fuerza de las olas. Entonces los soldados decidieron matar a los presos para que nadie se escapara nadando. Pero el oficial del ejército quería salvar a Pablo, así que les impidió realizar su plan. Mandó que los que supieran nadar saltaran al mar y llegaran a tierra primero, y que los demás fueran detrás usando tablas o los restos del barco. Al final, todos llegaron a tierra sanos y salvos. Hechos de Apóstoles, capítulo 28.
Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticias de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba.
3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron, les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, de los antepasados, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, Nerón. Pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo, mi nación. Por tanto, por esta razón, he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán, y no entenderán, y viendo verán, y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando
todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicita tu admisión al grupo, espera 48 horas para ser admitido. Comparte este video con amigos y parientes.